hoy vamos a estar en Mateo 26, si tienen sus Biblias, Mateo 26. Y el título de este mensaje se llama ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Hay una gran diferencia entre actuando como cristiano y viviendo como cristiano. En mi vida, mis padres me pusieron en una escuela cristiana y en esa escuela pues, tenía otros amigos, ¿verdad? Otros compañeros, la misma edad y pues crecí con ellos. Toda mi vida nosotros crecimos, íbamos a las casas, íbamos a los cines, todos los lugares, lo hacíamos juntos, jugábamos en el mismo equipo del básquetbol, hacíamos todo juntos. Pero al fin, cuando estaba pues, ya a punto de graduarme, muchos de mis amigos se fueron a otras escuelas. Ya nunca hablaba con ellos muchas veces. Uno de mis amigos se fue al colegio temprano, a la universidad a estudiar. Y muchos de ellos ahorita de mi edad ya no van a la iglesia. Ya si los visito ya no hablan igual, ya no hablan como cristianos, ya no hablan como que ya ni conocen a Dios, ¿verdad? Ya no hay Cristo en ellos. Y pues, es una cosa pues, horrible para mí. Yo que pues, crecí con ellos, hacíamos todos juntos, íbamos a las mismas actividades juntos y al final hasta unos me dicen, no creo en Cristo, Kevin. Así me han dicho. Unos de mis amigos me han dicho que no creen en Cristo. Y es una cosa horrible. Hoy en este día les quiero preguntar, ¿está actuando como cristiano o está viviendo como cristiano? Vamos a orar. Señor, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad, Señor, que me has dado a mí, estar enfrente de tu iglesia, Señor, y predicar tu palabra, Señor. Te quiero pedir que por favor estés con todos de aquí, Señor, todos los miembros y toda la gente aquí, que aprendan algo de este mensaje y que apliquen eso, lo que aprenden a sus vidas y que nunca estén actuando como cristianos, pero que estén viviendo como un cristiano, Señor. Y te doy toda la honra y gloria a ti, Señor. Te doy gracias por este día. Te pido todo en tu nombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes le gusta el dinero? El dinero, ¿verdad? El dinero. A todo el mundo le gusta el dinero. A mí, pues aquí en mis manos tengo un billete de $20. Y en la otra mano tengo un billete de $1, ¿verdad? Y a mí me gustaría ir nada más ahorita a Little Caesars o a Walmart, lo que sea, y comprarme algo para el desayuno, ¿verdad? Para el desayuno, porque sí comí, pero pues, nada, me tomé una leche o algo leve, ¿verdad? Entonces, el dinero no es cosa mala. Es cosa mala cuando amas al dinero o cuando el dinero no es de verdad. Aquí, uno de estos billetes no es de verdad. ¿Alguien sabe cuál cuál no es? Es este. Este es un folleto. No es de verdad. Este $20. Entonces con $1 no, por eso no me he ido a comprar un desayuno, ¿verdad? Porque pues, con $1 no puedo. Pero en Mateo 26 digo, versículo 22. Primero, les voy a contar una historia, perdón. Hace 2 semanas estaba trabajando allí, yo trabajo en Café Río para los que no saben, pero Café Río, y estábamos cerrando la tienda. Entonces era el final del día, ya cerramos la tienda y yo, pues mi trabajo es
cerrar la línea, ¿verdad? Limpiar todo, tirar toda la comida y eso es lo que estaba haciendo. Y tenemos un nuevo manager allá en la tienda que se llama Tony. Y Tony es, pues, como te dije, nuevo y mucha gente nueva no sabe unas veces qué está haciendo. Entonces me dijo, oye Kevin, tengo que contar el dinero, ¿verdad? El dinero que estaba ahí en la caja del cajero. Le dije, sí, le tienes que contar y después lo tienes que poner aquí en todos los números y tienes que ver aquí en las computers cuánto ganamos y cuánto perdimos y todo eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba haciendo y después otra vez me dice, oye Kevin, ven. Entonces voy y sé qué estaba haciendo, a lo mejor ni estaba trabajando, pero ahí estaba y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, oye Kevin, ¿este billete es de verdad? Y me da un billete de 100, ¿verdad? Un billete de 100 y lo veo y digo, le hago así, ¿verdad? Para ver si enseña la cara del Benjamin Franklin, ¿verdad? Si veo la cara. Y le hice así, sí vi la cara. Dice, como que se sentía raro un poco y le dije, no, sí es verdad. Es verdad, y se lo di. Y después regresé a limpiar y dije, pues qué tal que si no era de verdad. O sea, qué tal. Yo ni sé, ni soy manager ni nada. Entonces, había otra manager en el baño. Entonces esperé hasta que salió y se llama Maribel. Y le dije, hey Maribel, Tony te quiere hacer una pregunta. Entonces le enseñé y el Tony le enseñó, le enseñó el billete. Y Maribel lo vio también igual como le hice yo. Me dice, no, este no es de verdad. Le dije, pero ¿cómo? Si ahí tiene la carita y todo. Y me dijo, no, mira, ven. Y agarró otro billete, creo que era un billete de 20 o de 50, no sé cuál, pero agarró dos billetes, ese de 100 y otro de 20, y se mojó las manos y lo empezó a hacer así, como friccionarlo, ¿verdad? Así. Y el billete de 20, pues nada le pasó, pero cuando le hizo así, estaba haciendo así, al billete del 100, al final le hizo un hoyo, aquí en medio le hizo un hoyo, y me dice, un billete de verdad, pues es hecho de algodón, no se rompe así con agua. Eso es por eso que lo puedes echar a la lavadora, ¿verdad? Y todavía ahí está tu dinero, ¿verdad? Pero hasta lo puedes planchar y todo, y porque es algodón, no es papel, como este. Y entonces, lo que vemos aquí es lo mismo. En este pasaje vamos a ver, vamos a estudiar la vida de dos hombres que eran Judas y Pedro, ¿verdad? Vamos a empezar aquí en Mateo 26, versículo 22. Y dice, y entristezados en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Y vamos a pasarnos aquí al versículo 25. Y dice, entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo, ¿soy yo, maestro? Y él le dijo, tú lo has dicho. Vamos a pasarnos aquí al versículo 33. Y aquí Jesús le está hablando a Pedro. Y aquí empieza, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estos dos hombres, si los estudias, tienen muchas cosas en común. Muchas cosas. Este mensaje nada más voy a dar tres cosas que... les voy a decir 3 cosas que tenían en común.
y la gran diferencia de los dos hombres. Y lo malo de este mensaje es que todos ya saben quién era Judas, ¿verdad? Todos ya saben que pues traicionó a Jesús, pero muchos no saben que Pedro, como les dije, Pedro y Judas tenían mucho en común, mucho común. Primero vamos a ver que los dos eran discípulos, ¿verdad? Los dos eran discípulos. En Lucas 14:26, si ustedes quieren ir allá, no tienen, pero si ustedes quieren. En Lucas 14:26, Dios o Jesús nos dice, da los requisitos para ser discípulos de Él. Si lo lee, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pedro y Judas, los dos cumplieron estos requisitos. Cuando Jesús vino a Pedro y a Judas, él simplemente dijo, síguenme, síguenme. Y los dos dejaron todo y lo siguieron. Este pasaje tampoco nos está diciendo, tienes que odiar a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Para ser mi discípulo. Lo que está diciendo es, Jesús está diciendo, yo quiero que me ames tanto que relaciones con tu hermano se vean como odio comparado a mi amor, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia, no literalmente está diciendo, tienes que odiar a tu madre para ser mi discípulo, ¿verdad? Los dos, te digo, completaron estos requisitos. Y como discípulos, no nada más pues, tenían que ser discípulos, pero como discípulos estaban con Jesús, vieron sus milagros, hicieron sus milagros. Como discípulos vieron a Jesús resucitar a hombres muertos, ¿verdad? Como discípulos vieron a Jesús levantar a gente que no podía caminar y decirles, levántate y camina, ¿verdad? Estos discípulos vieron todos los milagros que Jesús hizo y escucharon todas las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Y Jesús no nada más pues paró allí, hasta le dio poderes o un poder a los discípulos para hacer lo mismo. Vayan a sus Biblias a Marcos 6 y versículo 7 dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y si pasan al versículo 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La Biblia, cuando está en este versículo, está hablando de los discípulos. Ellos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hacían lo mismo que Jesús estaba haciendo. Jesús permitió a sus discípulos a tener el mismo poder que Él tuvo. Como discípulos, Pedro y Judas sanaron a mucha gente. Y yo cuando pienso de los discípulos, unas veces pienso de cuando estaba allá en el colegio, ¿verdad? Con mis amigos. Y tenía muchos amigos que eran pues, bien espirituales, ¿verdad? Que una vez me acuerdo que, no sé qué, pero no tenía dinero para comprar algo y lo necesitaba. Creo que era algo para mi carro. Y le dije a mi amigo allá en el colegio y me dijo, ok, Kevin, pues vamos a orar. Y allí enfrente, estábamos en un AutoZone, y allí enfrente de todos en la tienda nos pusimos a orar. Y estaba diciendo, Dios, ayuda a Kevin a conseguir este dinero. Y muchos amigos así, ¿verdad? Y así me imagino los discípulos, ¿verdad? Que
que iban a hospitales y decían, pues vamos a sanar gente hoy. O sea, y que todos estaban sanando a gente. Y muchos dicen, no, pero Judas no, él no hizo nada porque él estaba lleno de un diablo, ¿verdad? Lleno de demonios. Pero aquí la Biblia dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero no dice, y los sanaban excepto Judas, porque él estaba lleno de demonios, ¿verdad? Así no dice la Biblia. La Biblia dice, todos ellos hicieron milagros. Yo me imagino también que si Judas no hubiera hecho lo mismo que los discípulos estaban haciendo, se hubieran dado cuenta, ¿verdad? Se hubieran dado cuenta que, oye, ¿por qué todos sanamos este hospital? Pero Judas, ¿qué onda con Judas? Toca gente y nada le pasa, ¿verdad? Todavía están enfermos. Esto no pasó porque Judas era discípulo. Judas y Pedro, los dos eran discípulos. Y vamos a ver aquí otra vez Mateo 22. Número 2, que los dos traicionaron a Jesús. Mateo 26. Si vas aquí pues, como les dije, todos sabemos que Judas lo entregó, que entregó a Jesús en Mateo 26, versículo 49, o empezando a 48, dice, y él que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Y luego se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y todos conocemos esa famosa historia, ¿verdad?, de Judas y cómo traicionó a Jesús. Pero muchos no saben que Pedro también traicionó a Jesús. Miren también aquí en versículo, cuando les leí, en versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vamos al versículo 74. Dice, entonces comenzó a maldecir, hablando de Pedro, y a jurar, diciendo, no conozco al hombre, refiriéndose a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando negas a alguien, pues es una forma de traicionar, ¿verdad? Es una forma de traición. Si el pastor, hay que decir, si el pastor va allí en las pupusas, ¿verdad? La tienda de las pupusas, y una señora le dice, oye, ¿quién no eres el pastor de la iglesia allí? El pastor dice, no, yo no soy. Y viene otro muchacho y dice, oye, yo te conozco, yo creo que te escuché, yo conozco tu voz, creo que te escuché una vez en un mensaje. Y el pastor dice, no, yo ni voy a la iglesia. Y luego otra persona viene y dice, no, tú sí eres el pastor. Yo fui a tu servicio una vez. Y el pastor empieza a decir groserías. ¿Qué pensarían, verdad? ¿Qué dijeran? Pues es una forma de traición, ¿verdad? La próxima semana nadie le gustaría ir a la iglesia porque pues, el pastor dice que no es pastor y dice que no es el pastor de esta iglesia. Pedro hizo la misma cosa aquí. Estuvo con Jesús 3 años. Estuvo con él vio sus milagros, hizo milagros él mismo. Y al final dice, no, yo no conozco a Jesús. Su propio amigo, ¿verdad? 3 veces, yo no conozco a Jesús. La tercera vez con groserías y malas palabras, yo no conozco a Jesús. Pedro allí, pues esa es una forma de traición, ¿verdad?
Eso es cómo se sentiría Jesús ahorita. Dice, pues yo lo entrené, ese es mi discípulo, yo lo entrené. Yo le di poder. Pedro allí traicionó a Jesús como Judas. La misma noche los dos traicionaron a Jesús. Punto número 3 es que los dos se arrepintieron. En Lucas 22, si van a Lucas 22, versículo 32. Aquí está hablando Jesús a Pedro y esto es si le está hablando Jesús a Pedro la misma noche, ¿verdad? Y le está diciendo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, oye Pedro, ya sé que me vas a traicionar, pero una vez que vuelvas a mí, ¿verdad? Fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro iba a regresar con Jesús, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo 27, versículo 3, empezando versículo 3, dice, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué a nosotros? Míralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este punto va a ser bien rápido, pero... no, ¿sabes qué? Les voy a enseñar ya punto número 4, que es la diferencia. La diferencia entre los dos. Vamos a ver primeramente. La gran diferencia es que Pedro conoció a Jesús como su Salvador. Y Judas no conoció a Dios. Pedro, muchas veces, si lees el Evangelio, hay un instante cuando Jesús le está preguntando a sus discípulos en Mateo 16, que le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y sus discípulos dicen, pues muchos dicen que eres un profeta y muchos dicen que eres Juan el Bautista, ¿verdad? Y Jesús les dice, ajá. Entonces, ¿quién piensas que soy yo? Le está preguntando a sus discípulos. Y Pedro rápidamente dice, eres el Cristo, ¿verdad? Pedro conocía a Jesús como el Salvador. Y número 2, verdaderamente se arrepintió. Cuando dice aquí, la Biblia dice que cuando Jesús estaba hablando con Pedro, le dijo, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Luego, después que resucitó Jesús de la muerte, habló con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te amo, ¿verdad? Él se arrepintió verdaderamente y él conoció la más importante cosa, que Jesús era el Salvador, era su Salvador. Vamos a ver a Judas. Judas no conoció a Dios. Si van a versículos, ya lo dije, Mateo 26, versículo 25. Entonces Judas, el que le entregaba, respondió y dijo, ¿soy yo, maestro?
Ahora si brincan al número 40, al versículo 49, dice, y luego se acercó a Jesús y dijo, salva, maestro, y le besó. Aquí en este pasaje, cuando Jesús le dice, alguien me va a entregar, todos los discípulos dicen, ¿soy yo, Señor? Y todos están diciendo, ¿soy yo, Señor? Señor, ¿soy yo? Sí. Y cuando va Judas, Judas dice, ¿soy yo, maestro? Aquí, nada más de aquí podemos ver, Judas no conocía a Jesús como su Señor, como su Salvador. Lo conocía como un maestro, como un profeta, como alguien que sabía de las Escrituras, pero que no era su Salvador. Le dijo, ¿soy yo, maestro? Y todos les dijeron, ¿soy yo, Señor? Si estudias la vida de Judas, podemos ver en la Biblia que Judas era el único de los discípulos que tenía un puesto y era el tesorero, ¿verdad? Él el encargado del dinero. En ni una parte de la escritura dice que, y Juan era el presidente de los discípulos, ¿verdad? No dice eso. Dice Judas, el que tenía la bolsa, refiriendo que él tenía todo el dinero. Judas era un discípulo honrado, ¿verdad? Con mucha honra entre todos los discípulos, porque él era el único que tenía puesto. Todos pensaban que él era, hasta me imagino que muchos pensaron que era el mejor. Cuando Jesús le dijo, unos de ustedes me van a traicionar, y le dice, Judas, ¿soy yo, maestro? Jesús responde, él le dijo, tú lo has dicho. Y en otro, yo pienso que en Lucas dice que Judas se fue y Jesús le dijo, pues lo que vas a hacer, hazlo rápidamente, ¿verdad? Y Judas se fue y él sabía que iba a traicionar a Dios, y dice que en otro libro dice que el diablo se metió en él. Muchos de los discípulos, si lees en el Evangelio, no sabían qué pasó, estaban confundidos. Muchos de los discípulos pensó que él fue a comprar más como soda, más, ¿verdad? Más comida. Pensó que Judas fue a darles de comer a los pobres, o nunca pensaron, ¿verdad? Que Judas era el que iba a entregar a Jesús. Nadie se imaginaba eso porque Judas era encargado de las bolsas, era honrado, ¿verdad? Tenía mucha honra en frente de todos los discípulos, ¿verdad? Pero Judas fue el que lo entregó. Y vamos a ver el último aquí en versículos, en capítulo 27, versículo 3, otra vez diciendo, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata. Cuando la Biblia dice arrepentido, no es no es lo mismo de lo que le pasó a Pedro, que él verdaderamente se arrepintió. Judas se arrepintió, pero si estudias la Biblia, esa palabra no significa, pues así, arrepentir. Cuando aquí en Estados Unidos ha pasado muchas, ¿cómo se dice?
tirotezas, muchas cosas así, ¿verdad? Y hasta si ves como Hitler como un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien mata a mucha gente o tiene un plan y luego pues no pasa como él quiso, pues ¿qué hacen? Se matan. Ahí se matan fácilmente, dicen, no, pues traté, ¿verdad? Hitler cuando Estados Unidos ya iba a ganar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaba perdiendo a Alemania y Hitler, pues, mucha gente no sabe, pero mucha gente dice que él mismo se mató. Judas hizo la misma cosa aquí, que se arrepintió porque su plan no fue como él quiso. Él al final también se mató. Aquí en este pasaje dice, salió y fue y se ahorcó. O sea que se colgó y se ahorcó. Y en otro pasaje, creo que en Hechos dice que se ahorcó, que se ahorcó y después que no sé qué pasó, pero que se rompió la cuerda o el árbol, ¿verdad? Y se cayó y se hizo en pedazos, así dice la Biblia. Entonces, vemos aquí que Judas no se arrepintió. En otra parte de la Biblia, también creo que en Hechos dice que él fue a su lugar, o pues, que fue al infierno, ¿verdad? Judas, aunque estaba con los discípulos, aunque estaba allí con Pedro, viendo todos los milagros que Jesús y todos los milagros que él hizo, no era cristiano verdadero. Estaba actuando como cristiano. Se veía como cristiano, ¿verdad? Muchos de ustedes pues vienen cada semana y se ponen pues bien vestidos, listos para la iglesia. Pero muchos de ustedes también están como Judas, que se ven como cristianos, predican la palabra a sus vecinos, a sus familias, pero no son salvos. Como mis amigos, te digo que mis amigos que yo crecí, es hasta pues bien triste, ¿verdad? Bien triste. Un amigo, íbamos a tocar puertas juntos, a invitar gente a la iglesia juntas. Yo estaba con mis amigos, ellos me llevaban a invitar gente a la iglesia y al final unos me imagino que unos ni son salvos. Si ves la vida de David y el rey Saúl, si los estudias, les he dicho a los jóvenes que si estudias las dos vidas y si ves cuál hizo más cosas pues, malas, pues hay que ver. El rey Saúl creo que desobedeció a Dios como 3 veces y después de esos 3 veces pues fue a una bruja y la bruja dijo que iba a traer a Samuel y Samuel yo pienso que era un demonio. Y viene el Samuel y le dice, no, mira, mañana en una batalla te vas a morir. El rey Saúl está todo deprimido y dice, pues ya que me voy a morir. Y luego el próximo día el rey Saúl está en una batalla, está peleando contra los enemigos y algo le pasa y está herido y dice, pues Samuel me dijo que me iba a morir, me voy a morir, me voy a matar. Y agarra su espada y se mata él mismo. Luego vemos la vida del rey David. El rey David, aunque mucha gente
dice que, era pues, el más, pues un rey, un perfecto rey, ¿verdad? Hizo todo perfecto, pero si, como les digo, estudiamos la Biblia, su vida, el rey David, ¿cómo se dice? Le quitó una esposa a su amigo, la embarazó, tuvo muchos hijos con ella. No nada más hizo eso, pero mató a su amigo que estaba casada con ella, con Bathsheba. Lo mató nada más porque era el rey y tenía ese poder y lo mató. Luego tuvo miles de esposas, no miles, eso era su hijo, ¿verdad? Pero tuvo un montón de esposas y se casó con todos ellos. Hizo un desastre, sus hijos se odiaban entre ellos mismos y hizo un desastre David. Pero la diferencia, ¿por qué es que Saúl nada más hizo unas cosas leves, ¿verdad? Y luego se muere. David hizo muchas cosas malas, pero Dios no lo deja morirse, ¿verdad? No lo mata. La razón por esto es que David cada vez que hacía algo mal, se arrepentía, ¿verdad? Y le pedía perdón a Dios. Y todos de los salmos, si lees los salmos, tan hermosos los salmos, cómo habla David con Dios, ¿verdad? Pero nunca puedes leer un salmo que era del rey Saúl, porque Saúl nunca se arrepintió. Hacía cosas malas, pero nunca se arrepintió. Y es por eso que Dios lo quitó del rey. Hermanos, en conclusión, un verdadero cristiano pues, nunca será perfecto. Pedro no era perfecto, David no era perfecto. Nadie en este cuarto es perfecto, ¿verdad? Si vemos a un hermano que está viviendo en pecado, pues no lo juzgue, ¿verdad? Tú no eres perfecto. Tampoco es hermano. Pero vamos a ver los verdaderos cristianos cuando se piden perdón. Judas no conoció a Jesús y nunca le pidió perdón. Se fue a matar, se colgó. El rey Saúl hizo lo mismo. Se mató también él mismo. Como también si estudias aquí en el Evangelio, ¿verdad? Todas las cosas que Pedro dice. Una vez en un pasaje dice que Jesús llevó a Pedro y otros 2 discípulos a un monte, ¿verdad? Y en ese monte apareció Moisés y Elías. Y Pedro se despertó y dijo, oh, qué hermoso, hay que construir 3 templos, uno para Moisés, otro para Jesús y otro para Elías. Y Dios, el Padre, lo regañó casi. Dije, Pedro, pues, ¿qué estás pensando? No, cállate, ¿verdad? Muchas veces en el Evangelio Pedro dice cosas que pues suenan como nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, como en este instante, Pedro hasta traiciona a Jesús. Pero luego Pedro regresa a Jesús. Nunca lo deja. Siempre, te digo, al final, cuando se resucitó Jesús, Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, otra vez, tú sabes todo y tú sabes que yo te amo. Les quiero animar en este mensaje que se examinen ustedes mismos. Muchos de ustedes
como yo han crecido en la iglesia, han escuchado el mismo mensaje, han pues, escuchado de la Biblia, saben todo de la Biblia, ¿verdad? Pero hay muchos que son como mis amigos y como Judas, que están allí, están haciendo todo de la Biblia, ¿verdad? Cada semana están aquí, pero no conocen a Dios. No son verdaderos cristianos. Son como este billete que no puedo hacer nada. Se ve como billete, se ve como, pues este no, pero el billete de mi trabajo, ¿verdad? Hasta tiene la carita, pero no es verdadero. ¿Es usted un cristiano verdadero o un cristiano falso? ¿Está actuando como cristiano o viviendo como cristiano? Como les dije, hermanos, como cristiano, vivir como cristiano no es cosa fácil. Vamos a hacer, pues la vamos a regar, ¿verdad? Pedro hizo muchas cosas malas y Judas también. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Pedro conocía a Jesús como su Salvador y que él se arrepintió verdaderamente como un cristiano. Judas no hizo eso, Saúl no hizo eso. Mis amigos, no sé, a lo mejor sí son salvos, pero a lo mejor no son. En conclusión, un verdadero cristiano no será perfecto, pero siempre regresará a Jesús.